Psicología espiritual y humana. Cultos. El culto es la emanación del alma hacia las aspiraciones concretas de cada cual. Existe el culto a Dios, que es la base espiritual de todas las creencias, a la verdad, que es la práctica de la justicia, al amor, que es la felicidad de los seres. El bien también se cultiva, y es la demostración más acabada de la perfección del espíritu. El culto a Dios, que es lo sublime, eleva por sobre todas las miserias materiales, y hace comprender lo pequeño que es el ser material ante lo excelso del Creador. Quien no ha querido alcanzar las estrellas, confundirlas con el sol, cruzar los espacios, llegar a sus límites, tener esa potencia superior por la cual se reconoce el poder del hora nacedor. Dios. Te veneramos, más que por tu grandeza, la magnitud de tu obra, tu extraordinario ascendiente, la razón de tu verdad y lo inigualable de tu justicia, por el influjo poderoso de tu amor, que cual rayo de dicha penetras en nuestras almas, haciéndolas vibrar a un compás más armonioso que el de la música. Venerado seas, oh Creador, allá en el mundo de la eternidad, en el crisol innegable del bien, gran foco luminoso, que atravesando todo el mal descorre las tinieblas del sufrimiento, y brindas con abnegación y amor la felicidad. Padre adorado, sostenedor de la conciencia, vibrante luz del espíritu, sigue iluminando la ruta sinuosa de los que en el camino quieren esquivar la reparación por encontrarse dominados por el mal. El culto a la verdad tiene bases importantes para la educación moral y espiritual de los encarnados. Cuando se la sostiene y practica, se adquiere un convencimiento que, fortificando su condición interna, va limando todas las anormalidades que una vida llena de prejuicios y sufrimiento les trae, y eleva formando el carácter que lo hace invencible a tales acechanzas. Se cultiva la verdad cuando por ella se muere, se vive en la miseria o se sufren las más grandes afrentas. Esta es íntegra o inexistente en el ser, pero nunca contemplativa. Su práctica no libra del sufrimiento ni de las penurias materiales, muy por el contrario, estas son más crudas. Es más fácil vivir con la mentira, que pretender reformar al mundo con la verdad. Quien así lo hace tendrá que pagar las consecuencias que el engaño y la falsedad, por medio de la crítica y la maledicencia, ponen en el camino de los que la quieren establecer. Hasta parece una utopía creer que algún día llegue a prevalecer la verdad. Culto a la justicia, donde la injusticia es la única razón de esta vida. Y creen que no puede ser realidad, como si practicarla fuera producto de una anormalidad física, no del raciocinio del espíritu de acuerdo con la conciencia. Practica justicia el que ama, el que cumple, el que trabaja. No se trata, al hacerlo, de la obra que ha dejado cumplida, sino del principio que ha establecido y que nadie puede desfigurar. Quien al ofrecer amor no puso verdad en sus sentimientos, no realiza un culto a él, sino una modalidad material, algo cómodo para el espíritu y fácil para la materia. El culto al amor, no está en dar o recibir ese sentimiento, sino que éste sea la expresión fiel del alma, y no la forma de un lenguaje o el deseo inmoderado de la materia. Él, es concretado dentro de la verdad, practicándolo con justicia, elevando hacia Dios. Desde las esferas espirituales del bien se ha protegido siempre a todos los seres que, practicándolo, se acercan a Dios. Ellas no hacen diferencias, ni establecen dentro de qué ideal o creencia lo ha hecho, hasta que sea verdad y que lo dignifique y eleve, pues Dios, así, ampara a todas por igual, sin ninguna clase de favoritismo. A los que lineendo su creencia una verdad, el bien vela por ellos,
los que la practican también tienen su protección, pero aquel que dentro de esta la falsea, como la que es solamente teoría, no tiene protección, y está supeditada a los vaivenes de sus imperfecciones. Las fuerzas equivocadas del espacio han accionado siempre en perjuicio de la cultura y sus enseñanzas, ya sean estas espirituales o materiales, definidas sus ideales o preceptos morales. Donde más ha sido persistente su ataque ha sido dentro de las creencias, pues en forma perniciosa fueron deformando la verdad de sus teorías hacia una mentira en su ejecución. Muchas de ellas trataron de luchar para salvarse de esos tentáculos que las aprisionaban, pero los fue imposible, el egoísmo siempre las vencía, y el choque espiritual se producía contra aquellas que sostenían el bien, produciendo tantas bajas en ellas, además del antagonismo de las partes ya equivocadas, que éstas eran exterminadas, y si algunas quedaban, eran perseguidas en una forma tal que abandonaban sus propósitos y claudicaban. Corno no era conveniente una vez vencidas hacerlas desaparecer, porque sería una tarea que alejaría de sus garras a un sinnúmero de víctimas. Entonces, en vez de exterminarlas, les daban la vida que más creían provechosa a sus intereses, subsistiendo como una simulación de culto, sirviéndose de él como redes para aprisionar a sus futuros adeptos, imbuyéndoles sus perniciosas ideas. Muchas de ellas, así perseguidas, se hicieron inmensamente poderosas, llegando hasta a dominar a la humanidad. Su enseñanza no es verdad, ni justicia, ni amor a Dios, sino una contemplación fanática de dogmas e intereses que unen a los que en ellas intervienen, atándolos dentro de sus mismos prejuicios y haciéndolos peligrosos por sus ideas, que no tienen ninguna mira hacia la moral y el bien, sino al triunfo de sus ideales, y sostener sus credos para evitar que las fantasías que pregonan queden descubiertas por la falsedad que representan, alejando de ellas a sus víctimas. Sistemas cerrados, impiden muchas veces hasta a sus mismos integrantes interiorizarse de su marcha, únicamente la conocen cuando por su categoría han llegado a los puestos de mando, sitio este que, aunque quisieran ya no pueden abandonar, porque el hacerlo significa la muerte, que sucede en forma muy rara. Tienen sumo cuidado en su elección, buscando para el puesto a seres sin escrúpulos, que no escuchan los dictados de su conciencia, que aseguren que ningún sentimentalismo les impida cumplir, haciendo que esto sobrepase su amor de padre, de esposo o amante. Para él, el único culto y obligación que debe sostener es sin falsedad que practica, la causa es lo único concreto. Educados en una escuela así, muy difícilmente fracasan, porque además de la hipocresía que le van inculcando durante sus largos años de estudios, van introduciendo en su espíritu el pavor a los sufrimientos espantosos que les hacen pasar a los que los traicionan, haciendo este tenor fanático, un sistemático criminal dentro de su creencia y que ningún vínculo, espiritual o material, le impida cumplir con esa obligación, que la comunidad en su dogma le indica. Y a estos seres fanáticos, con largos años de estudios y prácticas, son a los que les toca dirigir las creencias, empujadas por estos hechos o actos que rebajan los sentimientos humanos, pero que las hacen cada vez más poderosas. Ellos estudian muchos años para hacer el bien, sirviéndole la instrucción adquirida solamente para hacer el mal, y no es erróneo pensar que todo ese sacrificio, toda esa lucha, sea para hundir a sus semejantes en el abismo de la locura y la desesperación. Su vida, pese a lo fastuoso de su existencia, dominio y mando que tienen, es oscura y silenciosa, de pensamientos escondidos. Parece que en el fondo de su alma quedara toda la amargura que tienen por su equivocado destino.
Adornan su rostro con una sonrisa hipócrita, hacen sus ritos con una costumbre que parece manía, pronunciando palabras a veces desconocidas y otras apenas perceptibles para los oídos. Tienen miedo hasta de hablar, porque saben que sus disertaciones encierran siempre un sacrificio o un tormento. Cuando no lo pueden hacer con el pensamiento o con un ademán, dan la orden con una voz tan callada, que nadie la siente. Tras gruesos muros ocultan su persona, como para evitar que el mundo los aprisione y los destroce entre sus manos. Ideales de amor, de verdad y de justicia, sentimientos que iluminan el alma, prácticas que rediman al espíritu, eso hace falta en la humanidad, no un culto por hombres ni por palos, por egoísmo o malas pasiones, ni por temor ni falsedad, sino por bien, por igualdad. ¿Hacia dónde han llevado y llevan esas falsas enseñanzas que personificando a un ser lo hacen superior en esencia a los demás? Y apartándose de estos, hay otros que son los políticos o raciales. El ideal no es superior, sino igual, no pertenece a una raza, sino a todas, no teoriza desniveles, sino los iguala, no une por el fanatismo, sino por la emancipación, no avanza como el terremoto por las entrañas de la tierra, sino por encima de ella, como un sol de libertad. Pero no es así, empleando todos los medios, el mismo sistema y practicando el mismo culto, los ideales anuncian que terminarán con la injusticia social y harán la felicidad de los que sufren. Palabras huecas en labios de egoístas frenéticos, que no buscan más que el encumbramiento y la dominación, no hablan de paz, sino de millones de bayonetas para defenderlos y establecerlos en la tierra. Estos ebrios de poder, de vanidad y de orgullo, extienden en esta forma una semilla fácil de crecer en el corazón humano, saben que todos son egoístas, que les interesa la propia felicidad, aunque los demás perezcan, saben que hay más descontentos que conformes, porque este, es el mundo de los explotados, y prometiéndoles algo, que ellos quieren para sí y que nunca van a dar, los hacen colaboradores de su obra, base de su poder o peldaños por donde suben la cuesta de su dominación, para después, cuando son suficientemente fuertes, mandar, no ya pedir. Su acción aparece clara y su dictamen firme, hay que obedecer, si no sufrirán las consecuencias, y con algún ejemplo despiadado contra alguno de esos que se rebeló, terminan de afirmar su obra y establecer su propósito, que no es un ideal ni un culto, sino que está basado en un único fin, dominar la humanidad. Estos héroes del mal, cuyas estatuas se extienden como ejemplo de bien o figura para la posteridad, destructores de la comprensión, patriarcas del fanatismo, asombran al inmundo con una personalidad ilustrada, a través de las miserias que le hacen pasar. Muñecos de aparatosa realidad. Pero de negros y tristes designios, hombres que nunca han pensado en el bien de sus hermanos, sino en el dominio y la esclavitud de estos, que no usaron ni un sayal ni un pensamiento para convencer al inmundo, sino un cañón u una máquina de tortura, a quienes Dios no pudo inspirar porque Jesús dijo, Él es el Padre, mimos como hermanos y estos los esclavizan para mejor dominarlos. Llega su fanatismo donde la realidad no pudo imaginar, cuando se sienten poderosos, por los crímenes que han cometido y por el hambre y la miseria que esto ha costado, llegan a la cúspide de la vanidad, se hacen llamar Dios. Dioses de barro con alma de metal y sentimientos de odio, de lujuria, de vicio, de bajas pasiones y deseos inmoderados. Carne que vive del placer, espíritu que se satisface con la sangre de sus víctimas. ¿A dónde van a parar? Confundirse con el bien, y querer semejarse a Dios. Creen, ilusos,
que él puede ser arrastrado por la tierra, cornos son acarreados los cadáveres por la turba enfurecida ante los crímenes por ellos cometidos. Mueren, pero su ejemplo no es como el del que murió en la cruz, cuya desencarnación fue tan pura, que su sangre abre surcos de luz en la humanidad, que fertiliza la verdad, y que, anidando el perdón, llega a los hogares para sacarlos del error. Héroes de la humanidad, ¿cuáles podrían ser? Que se le podría rendir un culto, al que empuñando un arma libertó al crimen, o al que, llevando un ideal, sin matar estableció la verdad. Pero así también la humanidad los recuerda, unos, para ello necesitan monumentos de piedra y de bronce, otros, aunque no quieran los llevan presentes en el espíritu, y su recuerdo vibra en sus corazones. En unos la materia les levantó un monumento, pero tosco y frío como ella, sin sentimiento, sin amor. A los otros, el amor averílo en su espíritu un baluarte de fe, porque han sido los verdaderos emancipadores, los que proclamaron la libertad de pensamiento, de culto, no convencían por la fuerza, sino por su prédica y la abnegación de su obra, no querían fanatismo ni que los adoraran, sino prosecutors que los entendieran, donde su poder era el bien que hacían, y donde en la afrenta que recibían, sin contestar, enseñaban la comprensión que dignifica. No amontonaban prejuicios como aves de rapiña, los tesoros que dejaron, fue la pobreza de su encumbramiento, el ejemplo de su acción y la caridad de su enseñanza. Libertad, palabra sublime que únicamente el espíritu comprende cuando llega a Dios, cuando es perfecto, que llegue a los cine en el oscurantismo de sus ideas siguen practicando las falsas creencias, para aquellas que con los ideales siguen explotando al mundo, para los que, dogmáticamente, usan la personalidad de sus semejantes para mejor dominar a sus hermanos, para los seres que en este mundo viven agobiados por el cúmulo de sus imperfecciones y de los intereses creados, para los que están atados a la ley de la herencia, de sangre o de casta. Libertad, Padre, porque únicamente el culto a la verdad los puede salvar del error, aquella grande y sublime que tenían a tu lado, perfecta, inigualable. Un hálito de ella debería llegar a sus corazones, para destruir tanto derrotismo, producto de pasiones inconcebibles que los azota tan persistentemente que les hace imposible romper esas cadenas de esclavitud, y durante miles de años permanecen atados a los bienes de la tierra, que no permiten comprender lo pasajero de estas, lo iluso, donde su espíritu sufre agobiado por lo tétrico de tener que bastar las arcas con la miseria de los que ha explotado, ponerles cadenas a sus hermanos que luchan, para quedar ellos también aprisionados. Herencia del mal que han legado, patrimonios de ingratitudes que los siguen, falsedades que tienen que representar. Porque, Dios mío, no se pueden libertar, dejar todo ese oro maldito, tan malo y frío como los sufrimientos que costó obtenerlo, y poniendo hombro con todos los seres de la tierra, secar el sudor que tenga la frente, producido por el trabajo bienhechor. Desaparecerán las víctimas que los persiguen, esas formas oscuras que constituyen su tormento por medio de la conciencia, que quieren olvidar en las prácticas del vicio y que a veces, adormecidos por el influjo de los alcaloides, les habla de una cruda realidad. Libertad, Padre, para todos los seres de la tierra, pero más para aquellos que, envueltos en sus terribles maquinaciones, no pueden ver la verdad. Literariamente la libertad ha sido una teoría, cuya práctica ha conformado casi únicamente a aquellos que han obtenido beneficios. Es que el culto de la literatura no es escribir lo que agrade a los demás, que no lastime las imperfecciones, y que no viole lo establecido,
bueno o malo. No se puede ser literato llenando un papel con frases hermosas, llenas de palabras huecas y rebuscadas para que no lastimen a nadie, ocultado la verdad, o haciendo un fugaz pasatiempo, de lo que debería ser una lección de moral y una cátedra de ciencia. Su cometido no es hablar del lobo de los cuentos infantiles, sino del terrible que devora a la humanidad. No debe engañar con palabras ni dulcificar sus últimos instantes, como al reo que van a matar, a quien, como gracia a la condena de su muerte, momentos antes de su ejecución le brindan un opíparo banquete. Si merece la desencarnación, ¿por qué alegrarlo? Pues son tan malos como él, porque con una mano le dan dulces y con la otra le clavan un puñal. Así hace la literatura con la humanidad. Siempre hablando del bien de los hombres. De sus obras buenas, y a hablaran de sus obras malas les alcanzaría el papel. Es que también aquí entró el comercio, no se escribe lo que sale del alma, lo que ésta siente o vive, sino lo que va a dar más dinero, nombre, personalidad. Se evita tener enemigos por medio de ella, que lo puedan perseguir o maltratar, lo interesante es una vida apacible, sin sacrificios, llena de comodidades, escribiendo algo que llene la satisfacción humana, pero que no descubra la verdad, y si usan esta como arma de batalla, es porque sus intereses así lo requieren, y no por el convencimiento que ella establece. Muchos hombres, dentro de la ciencia y la literatura, han luchado por sobre los prejuicios que envuelven a esta. Llenos de sanos ideales, trataron de llegar, pero fueron muy pocos los que lo han conseguido e hicieron un culto de ella, escribiendo lo que les dictaba su alma, y no lo que les indicaba su cerebro. Al hogar, se le debe rendir un verdadero culto. El escaso conocimiento que se tiene sobre sus cualidades positivas, son causa de errores, pues él tiene de todo en la formación de la familia, en su desarrollo, en su convivencia. Dentro del estrecho marco de su vivienda está formada la felicidad, ella existe allí, lo que hace falta es cultivarla, descubrirla en cada rincón, palpada en el aire, comprenderla en su calor. Pero sus componentes siguen ciegos, no piensan en nada, y lo usan como un armario. Se va a comer, a descansar, a cambiar las vestimentas usadas o sucias por otras limpias o buenas, no se interesan ni se preocupan en descubrir su faz interior. Ese vapor que sale de una fuente de comida, ese aroma sano, no despierta en los integrantes del hogar más que el deseo de comer. El lecho no significa otra cosa que un lugar de descanso, sin embargo, que diferente es psicológicamente. Al llegar a su domicilio y cambiar sus ropas sucias por otras limpias, ya habla del amor de esos seres que trabajan para brindarle ese bien. ¿Cuánto representa esto? El esfuerzo de su labor, el alimento para los seres queridos, la satisfacción del deber cumplido, espiritualmente es un símbolo, y tiene más comprensión que muchos libros de literatura. Es el hecho, donde a lo mejor se pasan largas horas, con el cuerpo enfermo, o habla de la formación de su morada, de los hijos, de la virtud de los que lo acompañan en su vida, de las noches que se han estado pensando en el bien y en el mal de acuerdo con la conciencia, de lo que se ha meditado, allí acostados, en largas noches de incertidumbre, es parte del hogar y testigo de su existencia. Materialmente no es más que una casa, con paredes, puertas, muebles, enseres domésticos, espiritualmente es un refugio moral, allí se llega cuando la vida golpea, hace sufrir, se atraviesan sus paredes con el grito de los triunfos, lo es todo para los encarnados, y que poco se piensa en él. Buscan la felicidad muchas veces lejos, porque él,
como es puro y sano no tiene excitantes, y los prejuicios necesitan de ellos para sentir la satisfacción. Entonces los van a buscar en las orgías, donde creen que los encontrarán, pero no es así. Cuando se vuelve al hogar, de esas correrías, recién se sienten felices. En ese ay, qué cansancio está la dicha, porque Él la da, como curando las heridas que han dejado las malas pasiones. Culto al hogar, es dignificarlo con la honradez de los procedimientos y con la moral del trabajo. Hay que vivir su felicidad interna, buscando su espiritualidad. Dentro de él hay tesoros escondidos que la ceguera no deja ver, y que quizás se comprendan recién al final de la vida. No hay que hacerlo egoísta, avaro, lujurioso, o lleno de fantasías, sino real, humano, bueno, Dios lo premiará, porque la dicha es de los que cumplen, de los que perseverar, de los que aman. Hay un culto que se ha establecido por causa de la falsedad y el engaño de los sistemas espirituales, el ateísmo. Muchos lo sostienen por ignorancia o falta de estudio, pero su nacimiento tuvo como base los continuos errores que han tenido las creencias, que hablaban de la existencia de un ser poderoso, de un Dios, aunque este culto es una imperfección y sus practicantes están equivocados, porque la nada no existe, y es algo, su error principal no es culpa de ellos, es una consecuencia de las equivocaciones de los viejos sistemas religiosos, donde descubiertos sus engaños hacían que muchos, sin aceptar más comprobación, tuvieran como único fin no creer en nada, practicando un materialismo que aún con moral no es cierto. Negar la existencia del espíritu es como no haber existido, y esto sí que no tiene razón ni lógica, porque si se dice que no se ha visto o tocado, tampoco se han palpado los pensamientos y se sabe que existen. El ateo más empedernido o fanático cree en Dios y en su conciencia, porque se preocupa de hacer obras buenas, y que le perdonen las malas que ha hecho. Si va a ir a la nada, no hay objeto para ello, total nada va a pagar ni nada le van a dar, pero él no es un iluso, dice, yo sostengo un culto de que nada existe, pero por si acaso existiera, me voy a portar bien, o voy a reparar el mal que hice. Esta es la realidad. Ellos saben que o más allá o más acá, hay una vida espiritual, que emanan de ella, y a la cual tendrán que volver, pero encerrados en un fanatismo tan perjudicial como es el dogma de las religiones, siguen sosteniendo su incredulidad, a la inversa de las que dicen creer en todo, y no tienen fe en nada. El ateísmo es la fuente donde la impotencia busca el recurso para apartarse del cumplimiento del deber, y en esas expresiones que tienen, la cosa es pasarlo bien, después de la muerte no hay nada, ya hablan del egoísmo que encierran sus prácticas. No creen en Dios, no porque no exista, sino porque para creer en él hay que ser bueno, y esto cercena los placeres de la materia, y los inmoderados del espíritu. El culto del ateísmo, es la expresión de los que no quieren cumplir con el deber. El culto a Dios es el bien y la moral. Este material, que nadie te obligó a ver, ha sido extraído del tomo 36 titulado Cultos de la Escuela Científica Basilio de 1952. Y difundido por este canal para toda la humanidad. Paz profunda.